la Federación Interamericana, la doctora Lourdes Beni. Bienvenida, doctora. Si quieren ver el saludo, adelante. Gracias, Jesús. Buenas tardes. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos y todas. Es muy grato darles la bienvenida a esta serie o curso sobre temas de tecnología de información, coordinado por el Comité de la Federación, especializado de la Federación Interamericana de Abogados en Telecomunicaciones, Ciencia y Tecnología, y hoy día con el programa de la serie Toma de Decisiones Judiciales con Sistemas Predictivos Inteligentes. El comité lo preside nuestro estimado Jesús Rodríguez, quien va a moderar este evento. Sin más, les damos la bienvenida y les agradecemos por estar presentes. Estos temas son muy importantes hoy en día, ¿no? Es un proceso importante de actualización para abogados en estos temas. Gracias. Disfruten la sesión. Gracias. Buenas tardes a todos los demás que están entrando. Bienvenidos a esta sesión, la cual procura apartarnos un poco del oscurantismo, de lo que significaría el no alcanzar a conocer y liarnos un tanto con las nuevas tecnologías, en el cual el derecho se incorpora con las tecnologías como una fórmula simbiótica para poder dar un mejor resultado y un servicio. Valga decir, una mayor productividad también. Y en este orden de ideas, hemos querido invitar al doctor José Luis Hernández Sánchez. El doctor José Luis Hernández Sánchez es doctor en Derecho con mención honorífica por la Universidad Panamericana de México. Es experto en auditorías algorítmicas y en auditorías para prevenir el lavado de dinero. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional, durante los cuales ha realizado actividades en el sector público-privado y de investigación científica. Fue Legal Advisor, Subject Matter Expert para el Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos en México y Chief Complaint Officer en el sector de transmisiones de dinero. Miembro de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial y de la Asociación Española de Inteligencia Artificial. Es profesor del Seminario de Ética y Legalidad en Ciencias de Datos del Instituto Tecnológico Autónomo de México y profesor de la materia Sistemas Expertos Decisionales en el Diplomado de Ciberjusticia que imparte la Universidad Virtual de Anahuac. Vicepresidente de Investigaciones de la Asociación de Internet MX, actualmente es socio fundador y CEO de YBX Project, empresa especializada en la capacitación e implementación de metodologías para la medición de riesgos del uso de inteligencia tecnológica. Los invito a todos a relajarnos, a tener una actitud aprehensiva de conocimiento y que entendamos que todos estos temas son con nosotros y que en este momento pues queremos dar la palabra al doctor Jesús Luis para que comparta, para que explique. Bienvenido. Tiene la palabra. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a la Federación Interamericana de Abogados. Gracias por la invitación. Y pues, para mí siempre es un privilegio reunirme con gente tan experta como las personas que están aquí presentes, porque somos de una generación en donde nos está tocando una transición tecnológica nunca antes pensada. A lo mejor soñada y por algunos imaginada en los libros de muchas historias que cuentan sobre los robots y la tecnología, pero que ahora esas historias, esos libros de lectura que muchos seguramente leímos de niños, quizás desde
la época de Julio Verne, ¿no? Desde ese entonces, pues el ser humano siempre ha buscado que la tecnología le ayude, que sea un instrumento para lograr sus éxitos. Pero ahora, pues lo que estamos viviendo es algo real y está presente y se va a mantener. El tipo de inteligencia artificial que estamos utilizando se va a mantener permanentemente. Y a mí me gustaría empezar por una reflexión básica que todos los que estudiamos Derecho en el siglo pasado, pues lo primero que nos enseñan en las escuelas de Derecho, entre las cosas que aprendemos al inicio es cómo deciden, cómo resuelven los jueces, cómo piensan los jueces, cuál es el razonamiento judicial. ¿No? Con permiso, José Luis, ¿podría invitarte a darle más un poco para que se pueda escuchar? Gracias, disculpa la interrupción. Claro que sí, no, claro. A ver si ahí me escuchan mejor. Adelante. A ver, ahí me escuchan mejor. Se oye mejor. ¿Se Sí, oye mejor? sí, mucho Perfecto. mejor. Perfecto. Gracias. Gracias por avisar. Les decía, ¿no? Que de las primeras cosas que uno se cuestiona y que uno aprende en las escuelas de Derecho, cuando uno ingresa a una escuela de Derecho, es cómo razonan los jueces, cuál es el razonamiento judicial del juzgador. Y cómo razonamos también las personas, porque esto no es solamente del juzgador, sino en general los seres humanos. Y seguramente muchos estudiaron a Aristóteles, a Platón, después se fueron a Kant, a Hegel, y al pensamiento deductivo, al pensamiento inductivo, a la reflexión sobre el pensamiento abductivo, ¿no? Que es un tipo de pensamiento utilizado por los médicos, y también pues a muchos libros que hablan de razonamiento judicial como tal. Pero creo que ahora adicional a eso, que no está por demás retomarlo y tenerlo presente, pero ahora tenemos que pensar y entender cómo razonan los sistemas de inteligencia artificial que utilizan los jueces en la toma de decisiones. Fíjense lo que le estoy diciendo, ¿no? ¿Cómo razonan los sistemas de inteligencia judicial que utilizan los jueces para la toma de decisiones? Porque ya existen en muchos lugares del mundo jueces, juzgados que utilizan la inteligencia artificial para resolver determinados actos jurídicos. Y esos actos jurídicos sirven para generar la reparación del daño, para proteger a una víctima, para respetar los derechos humanos de las personas. Pero también pueden ser una herramienta que desproteja esos derechos humanos, que el juzgador deje o soporte su decisión en una máquina y que al final afecte derechos humanos. Ahora, ¿cómo está esto de la inteligencia artificial y estas nuevas tecnologías? Lo primero que tenemos que tener presente los abogados es que hay dos tipos de inteligencia artificial. Lo estoy resumiendo para el ámbito jurídico. Esto no va a estar de acuerdo un ingeniero, seguramente me va a cuestionar, pero en el ámbito jurídico podemos buscar dos tipos de inteligencia artificial. Un tipo de inteligencia artificial que surgió en los años 50, 1955, 1956 del siglo pasado, ¿no? Siglo pasado, en donde el tipo de inteligencia artificial que provenía del conocimiento tenía dos raíces. La raíz de la lógica aristotélica, la lógica tradicional que estudiamos todos en la escuela, y la biología. Así empezó esta dinámica de investigación de la inteligencia artificial en los años 50 del siglo pasado. Lógica y biología. Por muchos años, la lógica estuvo presente en los sistemas expertos decisionales de inteligencia artificial, ¿no? Es una rama de la inteligencia artificial, los sistemas expertos decisionales, y funcionaban así, con la lógica. Premisa mayor, premisa menor, conclusión, lógica, para todo funcionaba la lógica. Y los sistemas también
en este tipo de estructura, estos sistemas expertos decisionales, también funcionaban con 3 ingredientes. El programador, que se encargaba del código, de codificar. El experto, ya sea el abogado, el ingeniero, el médico, que le daba al programador la información a codificar. Y el usuario que utilizaba el sistema para resolver y agilizar en el ámbito de su trabajo alguna cuestión en específico. Durante muchos años así funcionaban los sistemas de inteligencia artificial. Y el ámbito de la biología fue cuestionado, fue muy criticado, no le veían futuro. Pero a partir de 2018, cuando un grupo de científicos empiezan a revolucionar las neuronas, las redes neuronales, porque ya existían en los años 50, había una propuesta de utilizar las redes neuronales, pero revoluciona esto porque se generan redes neuronales con muchas capas, les llama redes neuronales convolucionales. A partir de que se empieza a usar este tipo de inteligencia artificial, este modelo de inteligencia artificial, llamado Deep Learning, cambia el panorama de la inteligencia artificial y revoluciona totalmente todo. Este es el origen de muchos cambios y logros que hemos visto de 5 años a la fecha. Entonces, el abogado debe de tener presente, primero, el abogado, el juzgador, el perito, debe de preguntarse qué tipo de inteligencia artificial está usando él, su cliente, la persona que está siendo víctima o que fue víctima, y ese tipo de inteligencia artificial lo va a llevar a una segunda pregunta. Si la inteligencia artificial que estoy usando es de Deep Learning y de estas redes neuronales convolucionales profundas, entonces estoy hablando de la segunda inteligencia artificial y es la que nos preocupa actualmente. Porque la anterior no nos preocupaba por una sencilla razón. Estaba la voluntad humana presente permanentemente. No había necesidad de mover la teoría de la responsabilidad ni de pensar en otro tipo de responsabilidad. En ese momento, la teoría de la responsabilidad objetiva, subjetiva, funcionaba perfectamente. No estábamos más. Pero a partir de que los sistemas de inteligencia artificial aprenden y actúan de forma autónoma, es decir, sin que participe el ser humano, es cuando se empiezan a preguntar los expertos qué está pasando aquí y cómo se tiene que atender este tipo de fenómenos si no hay una persona involucrada en esto, si no hay nadie aquí. ¿Se aplica el modelo de responsabilidad tradicional o se aplica otro modelo de responsabilidad? Porque el modelo de responsabilidad tradicional hablaba de autonomía de la voluntad, hablaba de libre albedrío, de la capacidad de las personas para tomar decisiones y en consecuencia ser responsables de esas decisiones. Hablaba de intencionalidad, hablaba de entendimiento de la acción o omisión, hablaba de voluntad y hablaba de conciencia. Todos estos elementos los tiene el derecho penal, el derecho civil, en todas partes del mundo occidental. Nosotros así razonamos y así argumentamos con estos elementos. La responsabilidad objetiva o subjetiva de un sujeto. Pero cuando empiezan a surgir este tipo de modelos autónomos donde el ser humano no participa, donde no hay voluntad, donde el dato ingresa, entra a este algoritmo que es considerado de caja negra y sale, y no entiendes cómo salió la respuesta, por qué llegó a esa conclusión, se empiezan a cuestionar también los tipos de responsabilidad. Derivado de la ausencia de conducta, de la omisión o de la falta de voluntad de la persona, de la imposibilidad de entender o de descifrar el algoritmo, y poco a poco nos va llevando a algo que es diferente, que es algo que se llama responsabilidad algorítmica. Un nuevo tipo de responsabilidad que está surgiendo y está siendo estudiada en el mundo, sobre todo en la Unión Europea y en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una ley de responsabilidad algorítmica que está en el Senado y que está
pues, comisiones, ¿no? Está en comisiones y está en ese proceso legislativo, que pudiera ser aprobado. En Europa está una ley de inteligencia artificial que también está en proceso legislativo y está siendo aprobado. Pero fíjense cómo el tipo de responsabilidad pudiera, si no cambiar objetiva a subjetiva, sí añadirle un eslabón más, que es el concepto algorítmico. La participación de los algoritmos en la toma de decisiones sin intervención del ser humano y consecuencia de las decisiones judiciales, que es siempre el ámbito judicial ha sido el que más ha buscado utilizar la tecnología, ¿no? El ámbito médico y el ámbito judicial son los que más han buscado usar la tecnología y la inteligencia artificial para solucionar sus problemas, por la carga de trabajo, por la complejidad de los asuntos, por el poco tiempo y los recursos que a veces hay en un juzgado. En fin, quiero ponerles unas láminas para que veamos esta presentación, que es muy breve. Quiero nada más mostrarles una parte de la presentación y explicarles esto, ¿no? Que hay inteligencia artificial que puede afectar derechos humanos y no es controlada por decisiones humanas, en donde participan algoritmos de caja negra o redes neuronales convolucionales profundas, y que cambian el panorama de la inteligencia artificial que les comento, de la inteligencia artificial tradicional. Ustedes pueden ver a la derecha, sobre todo vamos a la parte derecha de la pantalla, que hay un input, un vehículo, datos, hay una persona ahí que es el programador, el que hace el código, y luego viene la parte del algoritmo, la clasificación según el input. Y después la respuesta, el output, ¿no? Es decir, pensemos si el algoritmo fue construido para detectar el tipo de automóvil que circula en una calle, pues está el automóvil, está participando el experto, perdón, el que hace el código, y el algoritmo se produce por esta persona que hace el código. Pero después abajo tenemos otro dibujo, otro diagrama, donde no hay la persona, es el deep learning. Está el input, el algoritmo que hace la clasificación sin el ser humano, y la salida de este input. Estas tres personas se pueden considerar los padres de la inteligencia artificial moderna, ¿no? Hinton, Benio y Leclerc son los padres de la inteligencia artificial moderna, que le dieron a esta estructura de las redes neuronales de los años 50, le dieron una forma diferente, con las capas y las capas de redes neuronales que ahora generan todo lo que estamos viviendo con el ChatGPT y otras tecnologías. Ahora, si se dan cuenta aquí también en las definiciones de inteligencia artificial que pongo en pantalla, han evolucionado. Al principio decíamos, bueno, la inteligencia artificial es aquella que hace que las máquinas hagan cosas similares a las que haría un ser humano, ¿no? Con la inteligencia humana. Después se fueron sumando los algoritmos, el análisis del entorno, los programas informáticos, la parte de interpretación. Pero en la última definición, que creo que es la más acorde con lo que estamos viviendo, dice al final, aquellas tecnologías que pueden aprender y actuar de forma autónoma, ya sea en forma de agentes de software o robots. Esta autonomía es la que hace este tipo de algoritmos, ¿no? Es la que les comento. Esta es la tecnología que estamos viviendo. Ahora, ¿qué hay a nivel judicial? ¿Qué es lo que se está utilizando a nivel judicial? ¿Qué es lo que están aspirando algunos juzgadores? Generalmente los juzgadores han venido trabajando con sistemas expertos decisionales con el modelo tradicional de la lógica. Modelos que no afectan a derechos humanos, que sirven para procesar información,
que sirven para clasificar información y que sirven para ayudar de manera superficial para cualquier toma de decisiones. El juzgador sigue tomando las decisiones, aunque en algunos juzgados se ha experimentado la toma de decisiones por el sistema de inteligencia artificial, al final del día lo toman los juzgadores. Ahora, ¿qué es lo que puede venir? ¿Hacia dónde vamos a ir? Si los juzgadores, sus secretarios, el personal del juzgado, los abogados, los peritos, los policías de investigación, empiezan a utilizar la inteligencia artificial nueva, la inteligencia artificial basada en Deep Learning, este ChatGPT o otras tecnologías que están al alcance de cualquier persona que entre al Internet, que tenga acceso al Internet, pues va a cambiar totalmente la toma de decisiones judiciales. Miren, les voy a mostrar en pantalla otra imagen. Esta imagen, imaginen ustedes que son juzgadores. Imaginen también pues que necesitan trabajar rápido, porque tienen una carga de responsabilidad y de asuntos alta. Y piensen que tienen acceso al ChatGPT, que pagaron su suscripción, $20 pagaron, y que empiezan a utilizarlo para toma de decisiones. Lo abren a su equipo y empiezan a utilizar esto. Este es un diagrama de un estudio que se hizo de las posibilidades del chat para diversas profesiones. Sobre todo la parte médica, la parte científica, escritura científica, de educación, de regulación, ¿no? Entonces, ¿qué haría el ChatGPT en un juzgado? Si se prepara el ChatGPT para ser juzgador, pues pudiera ayudarle al juzgador, claro que sí. Porque tú le puedes decir al chat, imagina que eres juzgador, imagina que eres juzgador en México, imagina que eres juzgador en derecho penal, imagina que tienes que resolver con base en el artículo 23 del Código Penal. Y imagina que tienes que resolver con base en los siguientes hechos y con base en las siguientes pruebas. Y así uno lo va llevando al chat GPT, uno lo va nutriendo de estas instrucciones y te va generando respuestas de tal forma que muy probablemente te dé una sentencia condenatoria o absolutoria correcta. Piensen en el ámbito legislativo. Igual en la creación de normas. Una norma jurídica la puede hacer el chat. Toda una norma jurídica la puede hacer el chat en segundos. Y seguramente va a estar de manera correcta. Yo lo he hecho y ha pasado filtros de antinomias, de cuestiones de incongruencias, de jerarquía normativa, de cuestiones de paralogismos. Entonces, funciona y funciona muy bien. ¿Puede ser una herramienta? Sí. Pero ¿cuál es la reflexión que nos tenemos que llevar aquí? Que si estamos usando esta tecnología y no somos expertos en el campo de la ciencia o del arte que lo aplica, pudiéramos caer en un error, porque sí se equivocan en ocasiones. Y solamente tú lo detectas cuando eres experto. Entonces, ¿se puede utilizar en el ámbito judicial? Yo creo que sí, para agilizar el trabajo, pero no para la toma de decisiones judiciales plenas, ¿no? De hecho, yo creo que el tema más polémico que se va a generar en estos años es dejarle a una máquina o a un algoritmo la toma de decisiones plena. Ahí creo que no puede avanzar esta tecnología hacia una toma de decisiones plenas por la máquina. Se han hecho varios experimentos en muchas partes del mundo donde se utiliza inteligencia artificial para resolver la culpabilidad o no culpabilidad de las personas, para resolver su condena,
para darle beneficios, para cuestiones laborales, para cuestiones civiles, para cuestiones arbitrales, ¿no? Hay lo que se llama justicia algorítmica también, ¿no? Que es un nuevo concepto de justicia, de la justicia tradicional a la justicia algorítmica, ¿no? Que se está creando y que todo esto está en la discusión de los abogados de muchas partes del mundo. Ahora, voy a ponerles otra lámina aquí para que vean también las implicaciones que hay en el uso de esta tecnología si la abrimos a otros campos más allá de la interpretación de textos. Miren, nuevamente, ¿no? Esta inteligencia artificial que se llama inteligencia artificial generativa, que es algo novedoso, que no existía tampoco, ¿no? Y que a partir del año pasado, a finales del año pasado, empezaron el boom con el ChatGPT, pues ahora está concatenada con muchas formas de inteligencia artificial que se articulan y que es la nueva inteligencia artificial generativa. Por un lado tenemos inteligencia artificial que te sirve para procesar y analizar textos, cualquier tipo de texto. Por otro lado tenemos la inteligencia artificial que te sirve para procesar imágenes, reconocimiento de imágenes o utilizar las imágenes. Después tenemos también para generar videos, ¿no? Hoy yo puedo generar un video con mi voz, con un texto y con una imagen en minutos. En quizás 50 minutos y tengo un video. Y yo lo único que hice fue subir mi imagen, subir mi texto y un poco de mi voz. Y la inteligencia artificial hace el video. Pasa lo mismo con el audio, el tema del 3D, ¿no? Y generar códigos. Entonces, todo esto está afuera del mundo. Afuera. Y la pregunta es, ¿los jueces están entendiendo este fenómeno? ¿Los jueces están capacitados en América Latina para procesar este fenómeno? ¿Qué pasaría si un juzgador en alguna parte de América Latina recibe una demanda de amparo, una demanda civil, una investigación penal, en donde el culpable sea la inteligencia artificial? ¿Cómo va a procesar la evidencia? ¿Cómo va a generar la evidencia? El policía de investigación. ¿Cómo va a generar la evidencia el policía de investigación? ¿Y cómo la va a procesar el fiscal? Y después, ¿cómo va a resolver el juez? Si está alejado de todos estos conceptos. Por eso, se ha llegado a la conclusión que además de la teoría de la responsabilidad tradicional y de la justicia tradicional, necesitamos los abogados construir conceptos específicos para el tratamiento de este tipo de fenómenos sociales. La inteligencia artificial que estamos hablando impacta en la sociedad, no como la otra que podía ser controlada en la empresa, al interior de la empresa. Ahí se solucionaban los problemas, no pasaba nada. Esta no, esta impacta en la sociedad. Y por eso también muchos hablan de un ecosistema o varios ecosistemas de protección social por el uso de inteligencia artificial. Necesitamos crear varios. Uno quizás enfocado a América Latina. Y por eso también se habla de esto de la justicia algorítmica. Entonces, fíjense, responsabilidad algorítmica, justicia algorítmica, sesgos algorítmicos es otro concepto que debemos de ubicar los abogados, que no es el tipo tradicional de sesgos que estudia la estadística. Eso es importante que quede presente, porque a veces dicen, bueno, pues es que tuvo el algoritmo un sesgo. Bueno, ¿qué tipo de sesgos? Porque puede ser un sesgo algorítmico o puede ser un sesgo tradicional de la estadística. Generalmente los sesgos tradicionales de la estadística no entran en los sesgos algorítmicos. Los sesgos algorítmicos lo que buscan es medir algún tipo de discriminación, afectación a un derecho humano, el impacto a un derecho humano. En cambio, los otros no. Los otros van de la mano con la estadística. Y así nos vamos con estos conceptos para llegar también a la necesidad de crear entonces jueces especializados, policías especializados, ministerios públicos, fiscales especializados en este tipo de tecnología. Necesitamos crear una élite a nivel Latinoamérica
de personas que tengan el compromiso de investigar, de construir, de generar doctrina, de trabajar con ingenieros, de trabajar con filósofos. El papel del filósofo es muy importante porque el abogado tiene una formación diferente. Necesita el apoyo del filósofo para resolver estos problemas y los dilemas éticos que genera la inteligencia artificial, ¿no? ¿Hasta qué punto la argumentación jurídica, la teoría del delito, la teoría de la responsabilidad pueden ayudarse de la ética para resolver los problemas? Y nuevamente el modelo de derecho, el tipo de derecho que estamos utilizando en América Latina. Es un derecho que va a tener que cambiar a estos, o añadir, mejor dicho, no cambiar, añadir conceptos específicos de este tipo. De lo contrario no va a haber posibilidad de hacer justicia. Piensen ustedes en un caso básico lo cito yo en muchas ocasiones, de un avión que sale de Brasil y llega a París, ¿no? Esa es la ruta, esa era la ruta que tenía que cruzar el avión. Piensen ustedes en que ese avión, esto es un caso real, se cae en el océano y empieza la investigación. El avión era un avión con la más alta tecnología. Pasaron 10 años, ¿no? Pasaron 10 años y no se hizo justicia a las víctimas. Por una razón, porque el algoritmo no fue posible de resolver y porque también el sistema de control y el tablero de control no le daba al piloto la posibilidad de entender qué había pasado. Entonces el juez decidió sobreseer el asunto, no entrar al fondo del asunto. Este tipo de aviones está controlado por el ser humano, por los pilotos, 5 minutos, ¿no? De 4 a 5 minutos, 2 de despegue y 2 de aterrizaje. Entonces, ¿qué tiene que hacer el abogado? ¿Qué tiene que hacer el perito? ¿Qué tiene que hacer el fiscal? Adentrarse y vincularse con otros especialistas, el ingeniero y el filósofo. Nosotros en México estamos construyendo en algunas escuelas de derecho programas especializados para formar abogados, pero en una mezcla de conversaciones o de conversatorios con ingenieros y filósofos. Estamos tratando de llevar esto al Poder Judicial, a las fiscalías, a los centros de justicia, para que entiendan la diferencia entre tipos de inteligencia artificial, por un lado, las inteligencias artificiales que no hacen daño, que son la mayoría, y este tipo de inteligencia artificial que está siendo reguladas a nivel internacional. Ahora, hay otro elemento importante para los juzgadores. Hay algo que se llama auditorías algorítmicas, porque todo esto pues, te dice, ok, estamos hablando de algoritmos, estamos hablando de justicia, de resolver un asunto, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Qué herramientas necesitamos? Necesitamos una auditoría, ¿no? El juez necesita de valerse de expertos que hagan auditorías algorítmicas. No es posible entender esto sin una auditoría algorítmica. El auditor algorítmico te va a llevar a entender si hubo o no una afectación de derechos humanos, si hubo o no un impacto a derechos humanos y quién es el responsable. Pero también esto ayuda a disminuir la responsabilidad. ¿Por qué razón? Porque se convierte en un atenuante de la responsabilidad. Si al momento de que el auditor detecta que la empresa o el usuario, cualquiera de los dos, no fue alertado por el sistema de inteligencia artificial para tomar una u otra decisión, hay una excluyente de responsabilidad. O debería de haber en la ley, ¿no? Mejor dicho, debería de la ley que se construya, ya sea en Europa o en Estados Unidos, debería de tener un excluyente de responsabilidad si la empresa comprueba que hizo todo lo posible para cuidar que ese algoritmo estuviera con parámetros específicos de protección a derechos humanos. O viceversa, que compruebe esta auditoría que la empresa pues no tuvo los suficientes controles dentro de la organización para el uso de la inteligencia artificial y en consecuencia sí es responsable. Y pasemos esto a la víctima y a este caso del avión que se estrelló. Imaginen ustedes
246 familias sin posibilidad de reparación del daño, por una incertidumbre del derecho, por algo que no está trazado en el derecho. Esto serviría también, las auditorías algorítmicas, serviría también para protección a las víctimas. Entonces necesitamos, adicionalmente a todo, entender qué son las auditorías algorítmicas, cómo se aplican, quiénes son los expertos. Para eso el Banco Interamericano de Desarrollo, sobre todo a nivel Latinoamérica, el Banco Interamericano de Desarrollo ha creado varios papers, varios documentos que se pueden consultar sobre este tema, ¿no? Uno muy específico, así habla de auditorías algorítmicas y puede ser consultado en su sitio y le permite a los abogados hacer una primera aproximación para este tema. Yo les recomiendo que consulten este tipo de documentos, que es un documento muy procesado, ¿no? Que es un documento de arranque para el tema y que les permite a ustedes adentrarse a algunas reflexiones adicionales y reflexionar a su vez ustedes qué tan cercanos o alejados están de estos temas. Ahora, para también concluir las reflexiones, yo creo que como beneficios de esta tecnología, hay que ver las cosas positivas que son superiores a las negativas. Piensen ustedes en la carga de trabajo del juzgador, en cómo podría acelerar y agilizar el uso de este tipo de inteligencia artificial millones de asuntos en los juzgados de todo el mundo, millones de asuntos. Lo que una persona trata de resolver a veces en 1 o 2 horas, esta tecnología la hace en segundos. Un acuerdo, una sentencia, un trámite administrativo, esto puede salir en minutos o segundos. ¿Cuántas veces no es complicado entender un asunto y razonarlo y argumentarlo, resolver, depurarlo, entender los hechos? ¿Cuántas veces no hemos encontrado en los juzgados tomos y tomos de asuntos complejos que la capacidad humana en realidad no alcanza para resolverlos y que toma tiempo y mucha labor de esto? Entonces, el primer beneficio es el ahorro de tiempo, la productividad se incrementa. Hay una posibilidad también para beneficio de las personas de no desgastarse tanto, con jornadas de trabajo bastante intensas. Creo que también sirve para explicar las decisiones judiciales, ¿no? Esto nos permite también utilizar la inteligencia artificial para explicar las decisiones judiciales, para compararlas con otras decisiones, para ver antecedentes, para ver precedentes, para buscar, para generar cuadros comparativos, mapas mentales, que nos permiten justificar las decisiones judiciales. La justificación de las decisiones judiciales es lo más cuestionado a veces por los abogados. Siempre va a haber un inconforme. Y este tipo de inteligencia artificial funciona también para la justificación y la explicación al ciudadano de decisiones polémicas. Otro beneficio que trae a los juzgadores es el ámbito de la corrupción, ¿no? En el ámbito penal, en el ámbito sobre todo penal, es muy común que se escuche que hay corrupción en el juzgador, que hay corrupción en el fiscal, que hay corrupción en la policía de investigación. Usando la inteligencia artificial, nos permite también poner un límite al acto de corrupción, donde participe un sistema de inteligencia artificial y no una persona. Y esto puede ser para detectar la corrupción, para inhibir la corrupción o para sancionar también la corrupción con evidencias. Hay sistemas de inteligencia artificial que te permiten ver evidencias en teléfonos celulares, en equipos de cómputo, en sitios web. Hay una infinidad de herramientas para detectar la corrupción. Otro beneficio más tiene que ver con evaluar las sentencias judiciales, el impacto de las sentencias judiciales. Piensen ustedes en temas polémicos que estén en sus países. Lo que se ha buscado también es cómo este tipo de inteligencia artificial mide el impacto o el beneficio social de las resoluciones judiciales. Cuando las Cortes Supremas
generan una resolución, siempre tienen un impacto a una nación, a un grupo específico, a un grupo de personas, y esta inteligencia artificial pudiera medir los beneficios o los impactos de las decisiones judiciales. Ahora, también es una realidad, le permite al juez mejorar sus decisiones judiciales. Le da claridad de pensamiento, le permite resolver con mayor agilidad las cosas. Y todo esto nos lleva al ámbito de los derechos humanos, del medio ambiente, del entorno social, de la protección de grupos vulnerables, de la protección de personas que hoy son discriminadas, ¿no? ¿De qué manera este tipo de inteligencia artificial nos puede beneficiar? Sabiéndolo aplicar en los juzgados. Entonces, el juzgador del siglo XXI, su equipo, el policía de investigación, el abogado, el defensor, debe de entender este tipo de inteligencia artificial, capacitarse, tomar los cursos que están al alcance. Hoy uno tiene la ventaja de que se mete al internet y puede tomar un curso de cualquier parte del mundo. Entonces, explotar esto, acercarse a esto, que antes era costoso, antes era muy difícil llegar a un curso de capacitación, tener un sistema automatizado, necesitabas servidores, necesitabas infraestructura. Ahora no necesitas nada de eso. Cualquier persona puede acceder. Y la otra parte, pues, es el ámbito de las víctimas. Las víctimas de afectación a derechos humanos, las víctimas que sufrieron algún delito. La reparación del daño también es muy importante aquí, en el uso de la inteligencia artificial y la reparación del daño. ¿Por qué razón? Porque igual para cuantificar la reparación del daño, ¿verdad?, siendo objetivos, muchas veces no se logra cuantificar bien la reparación del daño, menos en impactos a derechos humanos, ¿no? Porque una cuestión civil tradicional, eso no tienes problema, pero cuando tú quieres medir el impacto de un derecho humano, es cuando empiezan los problemas, no sabes cómo calcular. Y la inteligencia artificial, dándole instrucciones, te lleva a cálculos específicos. Ahora, también otra recomendación, no debemos de cargar toda la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, si deja de ser un instrumento o una herramienta, pudiera superar al ser humano, agotando su capacidad de razonamiento y su capacidad de raciocinio. ¿Por qué razón? Por una razón lógica. Cuando tú dejas de pensar y de razonar y de confiarte en la máquina, te empiezas a oxidar, te empiezas a quedar atrás, empiezas a dejar de razonar, a dejar de utilizar tu mente y tu criterio. Ese tipo de razonamiento deductivo, abductivo, inductivo, que lo tenemos los seres humanos de manera natural, debe de mantenerse. Pero la preocupación ahorita no es para nuestra generación, porque nosotros sí vivimos ese tipo de razonamiento, nosotros lo traemos y lo procesamos de manera natural. El problema está para los niños que están naciendo, para las nuevas generaciones, en donde ellos van a traer esta posibilidad de pedirle todo a la máquina y de dejar de razonar y dejar de entender cosas y de comprender y de apoyarse en lo que la máquina decide. Y llega el momento en que no van a saber, o llegará el momento en que no van a distinguir qué es cierto, qué es falso, qué es correcto, qué es incorrecto, qué es lógico, qué no es lógico, y qué tiene consecuencias o no tiene consecuencias. Porque la máquina puede avanzar más allá de la posibilidad del entendimiento humano, cuando el entendimiento humano es opacado o no es activado y queda ahí abajo, ¿no? Bien, yo creo que quedan 10 minutos, no sé si haya preguntas y respuestas. Yo creo que podemos hacer una sesión de 10, 15 minutos de preguntas y respuestas. Estoy a sus órdenes. Gracias, doctor Hernández, por su exposición. Tiene muchos elementos de los cuales puede extraerse preguntas muy enriquecedoras. Y en una de ellas las tenemos por acá, que la formula
la doctora María del Socorro Castañeda de Barranquilla, Colombia. Ella pregunta, ¿es posible establecer discriminación por parte de los algoritmos para resolver casos legales? Primero yo le pediría, doctor, si nos puede ilustrar sobre lo que es un algoritmo para la audiencia. Gracias. Sí. A ver, esta pregunta es siempre para los ingenieros siempre va a ser un algoritmo. La base del algoritmo es la discriminación. Fíjense, ¿eh? Para el ingeniero, si ustedes le preguntan a un ingeniero qué hace un algoritmo, pues trabaja en base a la discriminación. Porque te dice qué es bueno, qué es malo, qué es más caro, qué es más cercano, qué es más costoso, ¿no? Entonces, el algoritmo sirve para eso, para depurar. Pero al momento que va depurando para que tú tomes la decisión, va discriminando. Entonces, sería para el ingeniero, a veces los ingenieros no pueden entender esto de la discriminación algorítmica, porque dicen, a ver, pues si el algoritmo que yo uso discrimina, no me digas que no puede discriminar, porque entonces no me sirve el algoritmo, no sería un algoritmo. Lo que me sirve, dice el ingeniero, yo te hago el algoritmo para discriminar, que llegues a decisiones más argumentadas, más razonadas, a que generes productividad en tu empresa, ¿no? Entonces, ese tipo de sesgos algorítmicos o ese concepto de discriminación basado en el modelo de los ingenieros no es el tipo de discriminación que estamos hablando en el ámbito ético ni en el ámbito jurídico. Se entiende que así funcionan los algoritmos. Si A, entonces B, si B, entonces C. Si A, entonces B, pero entonces no llega a B, entonces no hay una solución, vas discriminando. Pero aquí no. Aquí lo que estamos hablando es que en este tipo de algoritmos hay una afectación a derechos humanos, a la salud, a la educación, al trabajo, a la obtención de un crédito, a un beneficio social, a una política pública que me ayude como grupo vulnerable, a cuestiones de seguridad, a cuestiones de justicia, ¿no? Entonces, es posible establecer que hay una discriminación algorítmica. Sí es posible establecer. ¿Cómo se establece? Con las auditorías algorítmicas. Las auditorías algorítmicas lo que hacen es, primero, analizar el algoritmo, qué tipo de inteligencia artificial, el modelo de inteligencia artificial. Luego, si es de este segundo modelo de Deep Learning, ver cómo funciona ese algoritmo. Después, se le da una matriz de riesgos a la empresa para probar el algoritmo. Y con esa matriz de riesgos se prueba el algoritmo. Y en esos indicadores que llevan la matriz de riesgos se suben cuestiones de transparencia, de privacidad, de opacidad, de explicabilidad, de cuestiones de afectación a derechos humanos. Por ejemplo, transparencia y privacidad, explicabilidad y opacidad, discriminación, derecho a la salud, derecho a la educación, dependiendo de la rama o del sector de la industria donde se esté utilizando el algoritmo. Y después, con los resultados de esa matriz, se toma la decisión, se analiza esa información y se toma la decisión o se llega a una conclusión de si hubo o no una discriminación por parte de ese algoritmo. También se añade aquí un algoritmo que estudia el otro algoritmo, que revisa el otro algoritmo. Porque una parte es el trabajo de la persona. La persona, el experto, puede dar su opinión, hacer su análisis, el abogado, el filósofo, pero tiene que entrar también un ingeniero con un algoritmo que analice también el otro algoritmo y que haga esa auditoría, ya entendiendo código con código, para que sea el complemento de esto y nos lleve a una conclusión sobre si hubo o no discriminación, qué tipo de discriminación y quién puede ser el responsable o no, o quién puede ser al que le corresponde eximir la responsabilidad.
No sé si por ahí quedó aclarado, si no... Gracias, doctor Hernández. Quien desea hacer una pregunta puede levantar la mano y se le da la palabra. Una pregunta que tengo para usted, doctor Hernández. ¿Usted haría una diferenciación entre un sistema predictivo automatizado y un sistema predictivo inteligente? ¿O hay similitudes? ¿Cómo podría explanarnos ese aspecto para enriquecer la audiencia? Fíjese que antes de que el conocido GPT chat desde noviembre, pues los sistemas predictivos inteligentes producían resultados según lo que le pedía el que lo consultaba. Sí. Después de ChatGPT hemos visto como una especie de contaminación discursiva de todo por lo que es inteligencia artificial. Ahora, la pregunta es esa. ¿Usted pudiera establecer diferenciación entre sistemas predictivos automatizados y sistemas predictivos inteligentes? ¿O de sistemas predictivos con inteligencia artificial? ¿Qué nos podría decir? A ver, sí, yo creo que es una evolución del concepto. Estamos hablando de, primero, la categoría mayor son sistemas, todos son sistemas basados en conocimiento. Todos estos son sistemas basados en conocimiento. De ahí surge lo que se llama sistemas expertos decisionales. Ahora, en los sistemas expertos decisionales hay sistemas predictivos inteligentes, ¿no? Como bien dice usted, antes del ChatGPT, muchos de nosotros los usamos y funcionaban y te daban resultados. La diferencia entre estos sistemas predictivos inteligentes y los sistemas predictivos autónomos, más que automatizados, yo diría autónomos, es que el tipo de algoritmo que están utilizando estos son basados en redes neuronales convolucionales profundas. Esa es la diferencia técnica. Los otros también los dos son de inteligencia artificial. Los dos funcionan para tomar decisiones, los dos se basan en conocimiento, pero la forma en cómo procesan la información o el conocimiento es diferente. El tipo de algoritmos para los sistemas predictivos inteligentes es una forma de llegar a la conclusión y el tipo de sistemas predictivos automatizados, como dice usted, o autónomos, yo diría, es otra forma de llegar al conocimiento. Entonces, a lo mejor los dos llegan a la misma respuesta, pero lo que resalta en el otro, en los sistemas predictivos automatizados autónomos, es que tiene un algoritmo que no se puede descifrar tan fácil ni a simple vista, que requieres de otro algoritmo para descifrarlo, y que te habla de la explicabilidad y la opacidad algorítmica. En los otros no tenemos opacidad algorítmica, hay solo explicabilidad. En esos sistemas predictivos inteligentes todo está perfectamente explicado. El ingeniero lo puede explicar bien. Él se puede meter y te puede decir cómo llegó a la conclusión. Pero en estos segundos no es tan fácil llegar a la conclusión. Por eso hay sistemas que analizan este tipo de sistemas y te llevan a lo que se llama la inteligencia artificial explicable, o lo que busca es esto, ¿no? Creo que por ahí sería la principal diferencia. Y también, pues, que este tipo de algoritmos de caja negra han sido tan efectivos en entender el contexto, sobre todo, ¿no? Lo que la inteligencia artificial a veces no entendía, la inteligencia pasada no entendía, era el contexto. Pues estos sí están entendiendo el contexto. Aprenden del entorno, de los datos, de los biométricos, del Internet de las cosas, ¿no? Hay esa posibilidad de un entendimiento y también aprenden bajo el método de aproximaciones sucesivas, es decir, ensayo-error. Yo me equivoco, corrijo y perfecciono. Me equivoco, corrijo y perfecciono. Eso tampoco lo hacían los otros sistemas, ¿no? Tenía que entrar el programador o el experto con el programador
para hacer el ajuste o detectar en dónde estaba equivocado el algoritmo para corregir. Y estos en automático no necesitas tú hacer nada. Creo que es por ahí. Gracias, doctor. Antonio Aure desde Austin, Texas, nos pregunta que si usted puede hacer un comentario adicional sobre los mapas de conexiones neuronales. ¿Cómo hicieron eso? ¿Cómo puede la máquina hacer deducciones lógicas? Una pregunta interesantísima, neurobiológica, pero también neurotecnológica. Por favor. Sí, por supuesto, es de gran relevancia, ¿no? Cuando surge esto, en los años 50 del siglo pasado, yo les comentaba que se fueron por dos raíces, ¿no? Por dos caminos, la inteligencia artificial basada en la lógica y la inteligencia basada en la biología. Y en la biología, pues la medida básica era la neurona. La neurona del ser humano, en ese momento, había ya estudios sobre neuronas, decidieron utilizar a la neurona para también hacer inteligencia artificial. Pero la forma en cómo estaban articuladas este tipo de redes neuronales, ¿no? Era con una sola capa, es decir, solamente era lineal esto, ¿no? Era lineal. Estaba dibujada en una pantalla, podríamos decir, que aparecía de manera lineal. Todo se veía, no había nada atrás. Y ahí quedó, por muchos años así funcionó la red neuronal. Por eso no le dieron importancia, porque no lograron entender que el cerebro no funcionaba de esa manera. De hecho, todavía no se logra entender al 100% cómo funciona el cerebro, pero sí se ha logrado entender que hay varias capas de neuronas dentro del cerebro y que también esto se puede llevar a la inteligencia artificial. Y estos padres de la inteligencia artificial que les mostré, entendieron eso y pusieron un ejercicio de poner capas, diversas capas, 4, 5, 6, 7 capas, las que se les ocurra, en un algoritmo. Cada una de las capas se interconecta con otra y te da las opciones de razonamiento o de pensamiento tal como los seres humanos lo hacemos. Entonces, si tu cerebro, si tu mente utiliza estas redes neuronales, ¿no?, para tomar decisiones y tú eres juzgador y tienes que decidir si es culpable o inocente una persona, tú vas a tomar el derecho, las pruebas y vas a resolver, ¿no? El derecho, las pruebas, las evidencias y resuelves. Pero va a haber varios caminos para esa decisión. La forma en cómo tu mente piensa es de esa manera. Y entonces utilizas el método inductivo, deductivo, abductivo, de razonamiento y tomas una conclusión para llegar a algo que se llama el estándar de prueba, ¿no? Más allá de toda duda razonable. Bueno, en todo esto, los padres de la inteligencia artificial moderna entendieron que así funcionaba el cerebro, aprendieron de las nuevas aportaciones de la neurología, de las neurociencias, y fueron construyendo este tipo de redes neuronales así, no una capa, sino múltiples capas, diversas capas, y entonces el procesamiento de la información no te llega de una premisa mayor, premisa menor, conclusión, o de si A es entonces B, entonces C. No, aquí entra la información y te procesa tantas posibilidades de solución como las que tengan en las redes neuronales. Y va a decidir por una, y es aquí donde el ser humano de pronto se cuestiona, ¿y por qué decidiste por esa? Bueno, pues lo mismo que nosotros a veces tomamos decisiones y son decisiones pensadas y a veces no explicadas. Entonces, hay una tendencia a estudiar el cerebro, las moléculas, ¿no? Hay otra tendencia también para estudiar las moléculas
cómo, por ejemplo, los aminoácidos están funcionando, cómo se crea el carbono, y también hay inteligencia artificial que se está creando con base en esta forma de funcionar del carbono, de los aminoácidos, y te lleva entonces a quizás, ¿verdad? Si esto sigue avanzando, pues te puede llevar a otros niveles que todavía no son explorados por la inteligencia artificial, porque estamos dejando ya atrás el estudio de la neurona del ser humano. Estamos viendo ahora cómo funciona el carbono o los hidrocarburos para hacer inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Quién sabe? Lo importante es estar actualizados, entender esto, entender también que la tecnología no se crea para hacer daño, ¿no? Los seres humanos no creamos la tecnología para hacer daño, la utilizamos para beneficio. Pero como todo, ¿no? La voluntad del ser humano a veces es buena, a veces es mala, y por eso también está la norma jurídica, para proteger la conducta que está fuera de la norma, ¿no? O que afecta a otra persona. Gracias, doctor Hernández. Entre esta distinguida y selecto grupo en esta tarde, también tenemos al doctor Roberto Flores de la Rosa, expresidente de la Federación Interamericana de Abogados. Gracias por su presencia en esta tarde, doctor. Gracias a todos los que están presentes también, miembros de la FIA e invitados. Nos honran con su presencia en este tema tan interesante, tan calificado, y que nos abre las puertas a unas nuevas situaciones. A veces críticas, porque nos abre el pensamiento y nos hace ver que tenemos que recorrer caminos que no nos habíamos imaginado. Y a veces nos confirman aquello que nosotros hemos sabido y que tenemos ahora cómo confirmarlo. Tiene la palabra la doctora Lourdes Vélez, que quiere hacer una pregunta. Adelante, doctora. Sí, gracias, Jesús. Muchas gracias, ante todo, José Luis, por esta excelente presentación. Realmente es un tema importantísimo y plantea más preguntas hoy en día que respuestas, ¿no es cierto? Es un tema en el que todos estamos y vamos a seguir aprendiendo porque evoluciona. Hay un tema con el sistema, digamos, el tipo de inteligencia artificial que es el que ha generado toda esta, digamos, todo este debate, ¿no? Y hasta cierto punto actitudes temerosas frente al tema de la inteligencia artificial. Y como bien mencionabas, es una herramienta que puede ser usada para bien o puede ser mal usada también. Y ahí hay que poner, digamos, salvaguardas, ¿no? Establecer salvaguardas. Pero en el tema de aprendizaje, un poco analizando ese tema, ¿no? En alguna presentación también, era el tema de los aspectos éticos, ¿no? De repente si nos puedes contar un poquito sobre esto, porque hay mucho temor sobre la inteligencia artificial, pero decíamos en ese tema, para entender la inteligencia artificial, en verdad tenemos que o sea, recordar qué es lo que definimos como inteligencia, ¿no es cierto? La inteligencia natural, la inteligencia humana, y qué es lo que la inteligencia artificial trata de replicar, ¿no es cierto? Porque lo artificial, por definición del diccionario, es creado por el hombre. Entonces, pregunta va un poco a este tema de explorar la ética y cómo incorporarla en el desarrollo de estos sistemas, ¿no? Que se espera o ya han mostrado tener capacidad de generar nuevo conocimiento. Entonces, ¿cómo manejar ese tema? Yo pienso cuando estamos asustados de la inteligencia artificial, en realidad estamos asustados de nosotros mismos, ¿no es cierto? Porque nosotros, los seres humanos, la alimentamos. ¿No? En gran medida. Así que, ¿qué nos puedes contar sobre eso para todo nuestro grupo? Gracias, doctora. Sí, pues, a ver, entramos a un tema que nos lleva a lo que es el agente moral. Fíjense, ¿no? Igual otro concepto que he mencionado, la agencia moral aristotélica, kantiana, en donde el ser humano era el único agente moral, ¿no? No podía esto pertenecer a un animal ni a una cosa, ¿no? Así se concibió. El ser humano es la agencia moral. Pero ahora estamos evolucionando en conceptos y gracias a la ética estamos también
rompiendo paradigmas, porque ahora se habla de una agencia moral artificial autónoma. Y dices tú, pero a ver, ¿cómo que una agencia moral artificial autónoma? Sí, no puede ser eso, eso no existe en el mundo, ¿no? La ética nos ha llevado también a reflexionar eso. Hay ética, entonces, hay la ética de las máquinas, la ética para las máquinas, la ética que diseña máquinas y la ética con la cual va a funcionar las máquinas. Cuestiones de este tipo no estaban trazadas ni en la filosofía de Aristóteles, ni en la filosofía kantiana. Estamos construyendo esto, los filósofos de la tecnología, los eticistas están construyendo esto con base en los valores que tenemos como seres humanos, ¿no? La cultura, nuestros valores, los tipos de ética, porque hay varios tipos de ética que se están utilizando para construir la ética de la inteligencia artificial. Y pues la guía también de la UNESCO en este tipo de dilemas éticos, pues necesitamos hablar el mismo idioma y la UNESCO también ha buscado llevar determinados principios éticos para el uso y la aplicación y la creación de tecnología. Entonces, debemos de abrir los ojos y los oídos a lo nuevo. Necesitamos entender que esto va a cambiar. No podemos detenernos y mantener conceptos. No es que estén mal esos conceptos, es que hay que ampliar esos conceptos con este tipo de agencia moral autónoma artificial, porque que ya viene norma jurídica europea, ¿no? Cuando tú le das la posibilidad a una máquina de reconocerle la personalidad y también le estás dando responsabilidades y derechos, pues es algo que está evolucionando el derecho. El derecho penal, ¿no? En algún momento no le reconocía la responsabilidad penal a las personas morales, a las empresas. Era algo que la teoría de la responsabilidad penal no la concebía en muchos lugares del mundo. Ahora, al contrario, la empresa es responsable penalmente independientemente de la persona que haya participado. Si se comprueba que no tuvo los controles en la organización, que no tuvo los controles directos en la organización. Entonces pudo haber sido el trabajador, el contador, el abogado, no el representante legal, no un accionista, pero hay responsabilidad penal. Así como evolucionó este concepto, y ahora lo entendemos claramente, el tema de la responsabilidad algorítmica, de la ética y la responsabilidad, de la moral, va a tener que ir cambiando hasta llegar a ese eslabón nuevo que vamos a construir como generación. Nos va a tocar a nosotros construir este eslabón, ¿no? Eso debemos estar orgullosos y tenemos que trabajar mucho para dejar este legado a las nuevas generaciones y construir esta nueva ética de la inteligencia artificial y esta nueva responsabilidad algorítmica, justicia algorítmica, y auditorías algorítmicas. Todo esto que estamos hablando, ¿no? Nos toca a nosotros y pues qué mejor que tenemos el conocimiento del pasado, somos una generación que nos formamos de una manera diferente, pero que tenemos esas herramientas que las otras generaciones difícilmente las van a obtener. Dejemos ese legado nosotros y no le carguemos la responsabilidad a nuestros nietos, a nuestros hijos, porque no va a funcionar por ahí, ¿no? Nos corresponde a nosotros por estas posibilidades que tenemos de un razonamiento diferente con otra sensibilidad. Y bueno, y la ética, una inteligencia artificial sin ética, pues no lo veo yo posible, ¿no? Más por la afectación social que hemos platicado, ¿no? Sí, la doctora Lourdes Vélez también es miembro del Comité de Derecho a las Tecnologías y en este ámbito de cosas está en la vicepresidencia también en el ejercicio activo también del conocimiento de estos temas y el dominio. Y también una pregunta que le quería hacer, doctor Hernández. En esa relación simbiótica entre el juzgador y la máquina y el juzgador, cuando el juzgador consulta a la máquina, que le predice dentro de un cúmulo de sentencias el cual está consultando y que son autorizadas y que está alimentada la máquina con ese cúmulo de decisiones anteriores, presenta dentro de su sentencia
el aspecto del cual él consideró relevante como un antecedente judicial anterior de jurisprudencia para la toma de una decisión, ya sea en materia civil, en materia administrativa, en materia penal. En ese ámbito de asuntos, doctor, la responsabilidad del juzgador en cuanto a la decisión que ha tomado basándose en parte en lo consultado, un sistema predictivo que le dio una posibilidad de certeza de entre un 90 y un 95% de que eso fuese tal cual como lo estoy utilizando, y el que él no haya hecho referencia a esa posibilidad de sesgo o esa posibilidad de errar o yerrar para esa decisión que va a tomar, ¿usted cómo apreciaría en el campo ético, en el campo legal, esa responsabilidad del juzgador? No sé si me expliqué bien, ¿no? Sí, 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 claro que sí. Gracias. Hay algo que aquí los eticistas, los estudiosos de la tecnología y la ética, le llaman la teoría del ser humano más cercano a la tecnología. Así como está la norma jurídica, la responsabilidad moral y la responsabilidad jurídica, y así como razonamos las decisiones, así como resolvemos los casos, como entendemos la responsabilidad, como lo estudiamos, nos lleva siempre a ser responsable al ser humano más cercano a la tecnología. Fíjense, el ser humano más cercano a la tecnología, la deba o no la deba, va a ser responsable. Entonces aquí, en este caso, el juzgador, ¿no?, basado en este sistema, buscando hacer su resolución la más ética y responsable posible, la que genere más justicia en las partes, la que genere una mejor o mayor reparación del daño, pudiera ser el responsable por el uso de la tecnología ética y moralmente, perdón, ética y jurídicamente. ¿Por qué razón? Porque hace falta construir un eslabón adicional en la ética y en el derecho para no hacer responsable de manera directa al ser humano más cercano a la tecnología. Este ejemplo que usted pone es importantísimo. ¿Por qué? Porque si los juzgadores van a utilizar la inteligencia artificial y van a resolver con ella, porque es una herramienta, porque les va a dar más certeza y más beneficios y más agilidad y mejores resultados, y ese porcentaje de certidumbre va a ser arriba del 90%, ese 10% que queda de posibilidades de error, se lo van a cargar al juzgador, moral o jurídicamente, ética o jurídicamente, se lo van a cargar, porque es el más cercano a la tecnología. Y va a pasar lo mismo con el ingeniero, con el piloto aviador, con el mecánico, con el chofer, con el abogado, con cualquiera de las personas que esté utilizando inteligencia artificial y que sea el que esté ahí. Pero aquí la pregunta es, ¿es correcto culpar al juzgador y sancionarlo por algo que hizo el algoritmo que tampoco le dio una señal o una alerta para decirle te queda el 90%, pues no te lanzó eso? El juzgador intuye que esa es la mejor, no solamente porque el sistema de inteligencia artificial se lo dio, sino porque le suena lógica y coherentemente, humanamente razonable, y se confía, pero hay un 10% que él no detecta. Entonces, en este diseño del uso de los algoritmos de inteligencia artificial de este tipo, ¿no?, de los que estamos hablando que no participan los seres humanos, sino que es nuestra herramienta para el uso cotidiano, que se supone que nos da mayor certeza, agilidad y mejora nuestras decisiones y productividad, pues ahí, así como está la norma, cualquiera de nosotros podríamos ser responsables. Lo que yo quiero dejar claro aquí es que debe de haber algo
que le permita al juez o al operador de este algoritmo dejar atrás esa responsabilidad cuando compruebe que dentro de su posibilidad como ser humano hizo todo lo posible por juzgar bien, por tomar por generar una sentencia correcta, adecuada al derecho. Más allá de toda duda razonable, como dicen en el estándar probatorio, él hizo hasta lo imposible usando la lógica, la razón y todo para llegar ahí. Y que no sea sancionado por un error del sistema. Pero, insisto, pasa lo mismo con el piloto, con el mecánico, con el aviador, que las decisiones judiciales siempre te llevan a sancionar el error humano, porque ves a la tecnología como un estetoscopio, como una máquina de rayos X, como un instrumento, pero también la reflexión aquí es, no vale la pena ver este tipo de inteligencia artificial fuera del ámbito de estos objetos, que sí son controlados totalmente por la voluntad del ser humano, y que si fallan puede haber una explicación clara, pero este tipo de algoritmos de caja negra, donde imaginen ustedes un día que en algún poder judicial estén usando el ChatGPT ya como herramienta de trabajo, o cualquier otro tipo de inteligencia artificial. Y que el chat no te dice cómo llegas a conclusión, te la da y tú la tomas y resuelves. Si te advirtiera, si te dijera el camino por el cual y te diera la información por la cual llegó a eso y tú pudieras analizarla, dirías, ah, bueno, creo que se equivocó. Pero cuando la persona no es experta o es experta pero no le lanza esa señal de alerta, genera una afectación. Y es, insisto, a la persona más cercana a la tecnología. Entonces, éticamente, sí necesitamos, y jurídicamente necesitamos hacer reflexiones que queden plasmadas en norma para proteger la integridad del juzgador, del policía de investigación, del fiscal, del abogado, de la víctima, ¿no? De todos los que participamos en la justicia. Gracias, doctor José Luis Hernández Sánchez. Muy agradecidos por haber compartido esta tarde su tiempo, su conocimiento, su experiencia. Y no queda más que darle las gracias también a todos ustedes por compartir con nosotros este tema tan importante. Y también le queremos decir que el lunes 5 de junio vamos a tener otro tema que se llama las tecnologías de información y comunicación emergentes para la actividad judicial del abogado. Un tema ilustrativo interesante para nosotros porque vamos a ver herramientas también. Para finalizar, quiero pedirle a la doctora Lourdes Benes para que haga el cierre del evento de esta tarde, por favor. Gracias, estimado Jesús. Muchas gracias nuevamente al doctor Hernández Sánchez. Gracias, José Luis. Excelente realmente la presentación. Creo que esto es lo importante. No siempre necesariamente tendremos todas las respuestas, pero ha habido información muy valiosa y además nos estimula realmente a abrirnos, a aprender conceptos nuevos en esto, ¿no? Y como mencionó el doctor Hernández Sánchez, el tema de la ética, como en todas las ramas del derecho, es muy importante cuando pensemos en todos estos temas de tecnología, pero creo que es fundamental que los abogados aprendamos esto, no solo por el tema de herramientas que nos faciliten el trabajo, sino también porque tiene un impacto en derechos, ¿no? De las personas, derechos humanos también se ven afectados por esta tecnología, ¿no? Entonces, y pueden verse beneficiados también, porque de la misma manera de que se puede afectar, también se puede beneficiar porque se puede utilizar esta tecnología para proteger derechos, pero a la vez también se ha utilizado, como bien sabe el doctor, con estos programas espías, hoy más avanzados, para atacar a periodistas o para rastrear y atacar a periodistas, para rastrear y atacar a personas, digamos, defensores de derechos humanos, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchas posibilidades, ofrecen muchas oportunidades, pero también muchos riesgos. Entonces, los invitamos, como dijo Jesús, a los siguientes programas, parte de esta serie, y terminamos agradeciéndoles a todos ustedes por su participación, a nuestro
orador principal y expositor, el doctor Hernández Sánchez, y a Jesús como presidente del comité especializado de la FIA en Telecomunicaciones, Ciencia y Tecnología, por apoyarnos con esta gran labor organizando este evento, ¿no? Gracias, Roberto, nuestro expresidente, con mucha aprecio. María Socorro, miembro de nuestro comité ejecutivo, Fernando Sanguerto, bueno, todas y todos, ¿no? Muy apreciados. Gracias, Lourdes, para ti, y gracias al expositor. Temas muy actuales que siento que los códigos y constituciones se van quedando atrás. Hace falta que los abogados entremos en acción. Un saludo para todos. Gracias, igual modo. Gracias, Si doctor. si quieren abrir sus cámaras y tomamos una foto del grupo, sería lindo. ¿Sí? Ahí, ahora sí. Miren a la cámara. Gracias. Tengamos presente que este conocimiento es calificado y es selecto porque ustedes han elegido que así sea. Hemos vencido un poquito más el oscurantismo ante lo que viene. Y eso es importante para disminuir un poco el estrés. Doctor Rodríguez, una felicitación. Muy bien llevado el programa. Gracias, Gracias, doctor La Rosa. Gracias por estar presente a todos. Dios los bendiga y los cuide. Que pasen una buena tarde. Un abrazo. Un abrazo para todos. Chao. Y aprovechamos un anuncio importante, invitarlos a todos y todas a la 59ª conferencia anual de la FIA que va a ser en Río. Aprovecharemos todas estas oportunidades para recordarles eso. Es la primera semana de octubre, del 3 al 6 de octubre en Río de Janeiro, Brasil, y después de todos estos años de pandemia, afortunadamente vamos a volver, va a ser la primera para resumir nuestro formato presencial, que es tan valioso también esa experiencia. Así que agradecemos lo que la tecnología nos permite en casos como hoy, pero también estamos esperando con mucho entusiasmo volvernos a encontrar en persona en Río. Doctor Hernández Sánchez, invitado también. Gracias, José Luis. Esperamos verte por allá. Eres bien recibido y tendrás un espacio dentro de tu conocimiento y tu experiencia. Pues les tomo la palabra porque no conozco Río. Y cuando ustedes será sensacional estar. Te mandaremos toda la información, José Luis. Serás bienvenido. Buenas tardes a todos. Buenas noches. Buenas tardes. Que la pasen bonito. Un abrazo para todos. Gracias. Saludos a todos. Muy buenas tardes. Buenas tardes y buenas noches. Buenas tardes, Antonio. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, María Socorro.